Muy buenos días a todas y todos. Siendo exactamente las 11 horas con 26 minutos de este día 14 de julio de 2015, daremos inicio a la 26ª sesión ordinaria de este pleno. Antes, y para poder dar inicio a la sesión, quiero dar la bienvenido comisionado, al comisionado José Guadalupe Luna Hernández, que hoy de manera oficial para efectos de esta sesión integra este pleno. Daré lectura al decreto número 458 por el que se nombra comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios. Artículo único. Se aprueba el nombramiento del licenciado José Guadalupe Luna Hernández como comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, para concluir el periodo para el que fue designada la licenciada Arlenciu Jaime Merlos. Este decreto número 458 fue publicado en la Gaceta de fecha 6 de julio de 2015 en la sección tercera y de conformidad con el artículo segundo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México. Entonces, secretaria, por favor tome nota, entrego también la Gaceta del Gobierno para que se incorpore como parte del acta de la sesión de este día. Bienvenido, comisionado. Bienvenido. Muy bien, entonces ahora sí daremos inicio a esta 26ª sesión ordinaria y para tal efecto le pido, secretaria técnica, haga el pase de lista y la declaratoria de quórum correspondiente. Buenos días, comisionados. Para celebrar la 26ª sesión ordinaria de fecha 14 de julio de 2015 se encuentran presentes la comisionada presidenta Josefina Román Vergara, la comisionada Eva Baid Yapur, el comisionado José Guadalupe Luna Hernández y el comisionado Javier Martínez Cruz. Por lo tanto, comisionados, existe quórum legal para dar comienzo a la sesión. El punto 2 del orden del día es relativo a la lectura y aprobación del mismo. En vista de que ha sido con toda oportunidad enviado a todos y cada uno de los integrantes de este pleno, pido omitir la lectura del mismo y para aprobarlo en sus términos pregunto si hay asuntos generales. Yo sí tengo asuntos generales que agregar para listar, secretaria, por favor. Sí. El primer asunto general que yo agregaría es la aprobación de la reforma al reglamento interior, que ya fue previamente aprobado en Comisión Jurídica, Comisión de Asuntos Jurídicos. Como segundo asunto general, traigo a este pleno la aprobación de los lineamientos relativos a la manifestación de conflicto de interés. Como tercer punto de asuntos generales, la aprobación de un acuerdo donde se establece una fe de ratas del domicilio de esta sede auxiliar del Infoem. Seguramente tienes acumulaciones. Sí hay acumulaciones. Es el punto 4 de asuntos generales. Y también para que se haga la instrucción correspondiente a la Dirección de Informática para los recursos que se le turnarán al comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Sería el punto 5 de asuntos generales de este orden del día. Bien, si no hay diferencias, ¿nadie más tiene? Bien, yo pediría entonces que la aprobemos en sus términos con la lista de asuntos generales que ha quedado ya previamente tomada nota por la secretaria técnica. Comisionado, le informo que una vez recabada la votación económica para las modificaciones del orden del día, se aprueba esta en los términos ya planteados. Muy bien. Es el turno del punto 3 relativo a la aprobación del acta Infoem, diagonal ORD, diagonal 25, diagonal 2015, de fecha 7 de julio de 2015. Pido a los comisionados que estuvimos presentes en esa sesión, si están de acuerdo, la aprobemos en sus términos. En este caso todavía no se encontraba presente el comisionado Luna. Comisionado, le informo que una vez recabada la votación económica de los presentes en la sesión de fecha 7 de julio,
Comisionada Presidenta, Comisionada Eva Baid, Comisionado Javier Martínez Cruz, se aprueba por unanimidad el acta Infoem, /ORD, /25, /2015, de fecha 7 de julio de 2015. Muy bien, en este momento haremos un receso. Gracias. Muy bien, reanudaremos la sesión y estamos entonces en el bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 923 remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Otzolotepec y la comisionada ponente nos propone el sobreseimiento. Si no hay algún comentario, por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 923 que remite la comisionada Eva Baid Yapur. Comisionado Luna. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 923 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Otzolotepec, sobreseyendo el mismo. Muy bien. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 958, remitido también por la comisionada Eva Abaid Yapur. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Huixquilucan y la comisionada ponente propone modificar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto. Perdón, tiene el uso de la palabra el comisionado Luna, por favor. En el caso que nos ocupa, solamente presentaré una opinión particular que comparte desde luego el sentido del proyecto, en lo que corresponde a atestar la fotografía de la cédula profesional de los funcionarios públicos, en razón de los siguientes razonamientos. En primer lugar, algunos de los requisitos que plantea la ley para que una persona pueda acceder al desempeño de esta función pública consiste en acreditar un nivel de estudios correspondiente, el cual evidentemente se acredita con el título y se acredita con la cédula. Si bien es cierto que el nombre y la clave de la cédula pudieran satisfacer esta pretensión, también lo es que forma parte de los elementos característicos del título y de la propia cédula la fotografía, porque es el elemento que permite identificar a una persona concreta con el acto emitido por la autoridad de certificación académica. Sobre la pregunta de si la fotografía constituye un dato personal que debiera de ser protegido, parto de una reflexión, y es el contexto en el que se utiliza ese documento, en este caso en un contexto público. Si se tratara simple y sencillamente de un litigio entre particulares en el cual el profesional se acredita ante cualquier autoridad con el documento, bien pudiera estar comprendido dentro del derecho privado. Sin embargo, al formar parte de una decisión pública, de la esencial que le permite protestar el cargo y asumir el cargo, me parece que eso constituye un primer elemento que debemos de considerar. En segundo término, es muy importante destacar lo siguiente. En estos casos en particular yo me di a la tarea de acceder al sitio electrónico oficial del Ayuntamiento de Huixquilucan en este caso, y curiosamente la primera imagen que aparece al desplegarse el sitio electrónico es una imagen de directorio de funcionarios públicos donde los mismos funcionarios aparecen con su imagen. Esto nos va a ubicar en el supuesto, si recurrimos a la recomendación que hace Pedro Néstor Sagüez de acudir al intérprete externo como un criterio de orientación, yo me permito referir lo resuelto por el Tribunal Constitucional alemán en el caso de la sentencia sobre el espionaje acústico masivo de 3 de marzo de 2004, que señala: para ver si una medida limitadora de derechos fundamentales es proporcionada, resulta decisiva la intensidad de la injerencia. Por ello es de importancia saber cuántas personas se ven afectadas y cuán intensas son las afecciones, y si estas personas han dado motivos para ello. El peso de la afectación depende de si los afectados permanecen anónimos como personas,
de qué circunstancias y contenidos de la comunicación pueden ser abarcados y qué perjuicios amenazan a los titulares de derechos fundamentales. En el caso que nos ocupa, desde mi punto de vista, los funcionarios públicos decidieron salir precisamente de ese anonimato al permitir que su propia imagen aparezca en el medio de comunicación social que corresponde al ayuntamiento. Este precedente se ve reforzado adicionalmente por lo que resuelve el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la sentencia correspondiente al asunto von Hannover contra Alemania del 24 de junio de 2004, que en su párrafo 52 señala: en el caso de fotografías, la Comisión, para determinar el alcance de la protección que otorga el artículo 8 contra una injerencia arbitraria de las autoridades públicas, examinó si eran referentes a un ámbito privado o a incidentes públicos, y si los elementos así obtenidos estaban destinados a un uso limitado o podían ser accesibles al público en general. En el caso que nos ocupa, me parece que también nos encontraríamos en el sentido de el contexto del ámbito y del incidente público. Por lo tanto, sería yo de la opinión, comisionada presidenta, de acompañar en sus términos el proyecto y solamente iniciar una reflexión colectiva con una opinión particular. Muchas gracias. Me ha pedido el uso de la voz la comisionada ponente, por favor. Gracias, comisionada presidenta. Agradezco los comentarios del comisionado Luna. Como lo habíamos comentado en prepleno, es un tema que, si bien es cierto, estamos abiertos a comentar y a discutir, pero por el momento mantengo la postura de que la fotografía de títulos o currículums debe ser testada y considerada como un dato confidencial, en virtud de que en el momento que la persona se somete al título o a la cédula, es en carácter de particular y no de servidor público, para lo que me permito darle lectura a esta reflexión. La fotografía de servidores públicos dentro del documento de índole privado, es decir, currículum, cédula o título profesional, es un dato personal confidencial en términos de lo que dispone nuestro artículo 25 de la Ley de Transparencia, en específico la fracción primera, ya que tales fotografías constituyen la reproducción fiel de las características físicas de una persona en un momento determinado, por lo que representan un instrumento de identificación, proyección exterior y factor imprescindible para su propio reconocimiento como sujeto individual. En consecuencia, dichas fotografías constituyen datos personales que requieren el consentimiento de los individuos para su difusión, aunado de que dichas fotografías no se advierte que constituyan como algún elemento que permita reflejar el desempeño, idoneidad para ocupar un cargo, entre otros, que justifique su publicidad. Más aún cuando las mismas se reprodujeron no a la luz de que su titular haya sido servidor público. En ese sentido, la fotografía no solo se justifica su publicidad en aquellos casos en los que las mismas se reproduce a fin de identificar a una persona en el ejercicio de su encargo, empleo o comisión en el servicio público. Para terminar y concluir lo que usted comentaba, que accedió al sitio web del sujeto obligado, si bien es cierto, la fotografía que está pública es del servidor público ahorita en funciones. Esa es la diferencia que quería puntualizar. Es todo. Muy bien, muchas gracias. Antes de pasar a la votación, la verdad es que yo no puedo dejar de celebrar que este tipo de análisis y de discusiones respetuosas y profesionales se den en este pleno, porque finalmente, sobre todo en el tema de protección de datos personales, justamente lo que estamos haciendo es criterios. No hay criterios de la Corte hoy por hoy, tenemos algunos criterios efectivamente europeos, españoles, que se contraponen con, por ejemplo, con la primera referencia que hace el comisionado Luna, en donde para nosotros no son vinculatorios, no obligan, sí pueden ser referencia, sí apoyan un criterio, pero lo cierto es que hoy en México no tenemos perfectamente definido. Podemos tomar inclusive como referencia algunos criterios del IFAI o INAI, pero en realidad, bueno, hasta el día de hoy en este pleno se ha tomado como criterio que la fotografía es un dato personal
que debe de ser protegido porque el rostro es el primer dato que nos permite identificar plenamente a una persona. Por otro lado, platicábamos hace rato, la cédula profesional es un documento que acredita un nivel académico y la transparencia es para efectos de la rendición de cuentas. Yo puedo justamente hacer la investigación como particular que desea hacer de esa cédula profesional, inclusive por internet, decíamos hoy, con simplemente el número de la cédula, sin la fotografía. Y vía la Dirección General de Profesiones de la SEP, en 2 minutos, vía internet, checo si esa cédula es buena o no es buena, sin necesidad, insisto, de un dato personal que hemos optado en este pleno por proteger, porque no afectamos de ninguna manera la transparencia, el derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas. Realmente esa ha sido la lógica. Privilegiamos generalmente el principio de máxima publicidad cuando no choca con otro derecho que también es fundamental y que también es un derecho humano, como es el de la protección de datos personales. Pero, bueno, esta reflexión no termina aquí. Creo que hoy prevalecerá el criterio que hasta ahorita ha tenido este pleno. Sin embargo, será un punto de reflexión. La verdad es que celebro mucho, insisto, que hoy se discutan estos temas tan profesionalmente. Quizás se modifique el criterio o quizás se confirme el criterio. Vamos inclusive a tener que escuchar a otros órganos garantes de estos dos derechos fundamentales, porque también el INAI ya va a tener el recurso de revisión. Entonces tendremos que ir haciendo criterios muy bien definidos, muy bien sustentados e insisto, este será un tema muy interesante que no termina aquí y que tendremos que analizar con mucho más profundidad y discutir en su oportunidad y tomar definiciones. Pero celebro mucho estas discusiones. Muy bien, me parece que ha sido suficientemente analizado y discutido. Por favor, secretaria, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 958 que remite la comisionada Eva Abay Yapur. Comisionado Luna. Por favor, con el proyecto y anunciando una opinión particular. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 958 con opinión particular del comisionado José Guadalupe Luna Hernández en el sentido de modificar la respuesta del Ayuntamiento de Huixquilucan. Muy bien. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1013, remitido también por la comisionada Eva Abay Yapur. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Ecatepec de Morelos y la comisionada ponente propone revocar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1013 que remite la comisionada Eva Abay Yapur. Comisionado José Guadalupe Luna Hernández. A favor del proyecto. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1013 revocando la respuesta del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos. Muy bien. Es el turno del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1015, 1067, 1070, 1072, 1075 y 1076, remitido por la comisionada Eva Abay Yapur. En este caso, el sujeto obligado es la Secretaría de Finanzas y la comisionada ponente nos propone el sobreseimiento. Tiene el uso de la palabra el comisionado Luna. Gracias, comisionada presidenta. En el proyecto en cuestión tengo solamente una inquietud que tendrá que relacionarse precisamente con un proyecto que revisaremos posteriormente, del cual usted es ponente. Aquel proyecto se refiere a la solicitud que se formuló inicialmente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para contar con información sobre los escoltas asignados a los exmandos superiores de la Administración Pública Estatal. En aquella ocasión la Secretaría declaró inexistente la información y recomendó
reformular la petición a otra dependencia que en esta ocasión lo declina también. Me preocupa que en este caso, en el que es similar la respuesta, que se está recomendando la recanalización de la solicitud a otra dependencia del gobierno del Estado, pudiera generarse un precedente de evasión al cumplimiento de este derecho. Tiene el uso de la palabra la comisionada Baid. Perdón, comisionado, la interrupción. Estamos en el 1015 y acumulados, que es el de su servidora, que es de Torres Bicentenario. Sí, así es, en efecto. Sí, okay. Refiero esto como un antecedente de un procedimiento similar. Ok. Sí, que se tendrá que se discutirá posteriormente. La preocupación que yo tengo consiste precisamente en el hecho de la recomendación que se realiza para dirigir la solicitud de información a la unidad de información de la Secretaría de Comunicaciones, que es la respuesta que da el sujeto obligado en el oficio número 203203, diagonal 086. Así es. El precedente, insisto, es que pudiéramos el día de mañana encontrarnos en una situación similar, que la persona que está requiriendo esta información, al resolverse como se está planteando, decida acudir a la Secretaría de Comunicaciones y que posteriormente la Secretaría de Comunicaciones nos dé una respuesta similar a la que está emitiendo en otro recurso del otro asunto que estaba relacionando la dependencia que vamos a analizar posteriormente. Tengo yo esta preocupación. Se hace una referencia a que el asunto está sujeto a procesos administrativos judiciales, y esa razón me parece suficiente para la emisión del resolutivo que usted está planteando, el cual comparto en todos sus términos. La preocupación que tengo es la otra, es colateral, y por esa razón también formularé una opinión particular. Muy bien, por favor tome la votación, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados ya referidos por la comisionada presidenta. Comisionado José Guadalupe Luna Hernández. A favor del proyecto, con opinión particular. Gracias. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad, emitiendo opinión particular, el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto de la resolución de los recursos de revisión acumulados 1015, 1067, 1070, 1072, 1075 y 1076, interpuesto en contra de la Secretaría de Finanzas, sobreseyendo el mismo. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1017, 1066, 1071, 1073, 1074 y 1077, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. En este caso, el sujeto obligado es la Secretaría de Finanzas y el comisionado ponente propone el sobreseimiento. Tiene el uso de la palabra el comisionado Luna. Gracias, comisionada presidenta. Será en los mismos términos que el proyecto de resolución anterior. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Una vez anotado esto, por favor, secretaria, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1017, 1066, 1071, 1073, 1074 y 1077 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. A favor del proyecto, con opinión particular. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad, emitiendo opinión particular, el comisionado José Guadalupe Luna Hernández la resolución de los recursos de revisión acumulados 1017, 1066, 1071, 1073, 1074 y 1077, interpuesto en contra de la Secretaría de Finanzas, sobreseyendo dichos medios de impugnación. Muy bien, gracias. Corresponde el turno al proyecto de resolución del recurso de revisión 1033, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Timilpan y el comisionado ponente propone modificar la respuesta. Si no hay comentarios, por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1033 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Baid. A favor.
Comisionado Luna. A favor del proyecto. Comisionada Román. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1033, modificando la respuesta del Ayuntamiento de Timilpan. Muy bien, haremos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1047 remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Huixquilucan y la comisionada ponente propone a este pleno modificar la respuesta. Si no hay comentario, por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1047 que remite la comisionada Eva Abaid Yapur. Comisionado Luna. A favor con opinión particular. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad, emitiendo opinión particular, el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, la resolución del recurso de revisión 1047, modificando la respuesta del Ayuntamiento de Huixquilucan. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1048 remitido a este pleno por el comisionado Javier Martínez Cruz. En este caso, el sujeto obligado es la Secretaría de Educación y el comisionado ponente nos propone el sobreseimiento. Tiene el uso de la palabra el comisionado Luna. Gracias, comisionada presidenta. Coincido con el resolutivo planteado por el señor comisionado. En este caso, me parece que el sujeto obligado, al presentar en el informe justificado la cédula de funciones de este personal, satisface la pretensión. Sin embargo, anoto un tema para reflexiones futuras que se deriva de la más reciente reforma constitucional en materia educativa, que en su publicación del 26 de febrero de 2013 incorporó dentro de las disposiciones transitorias un quinto que señala que para el cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 3 y 73, fracción 25ª de la Constitución, el Congreso de la Unión y las autoridades competentes deberán prever al menos lo siguiente. Fracción 3, las adecuaciones al marco jurídico para, inciso A, fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas ante los órdenes de gobierno que corresponda con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta. Esta disposición transitoria y su incorporación ya en la legislación secundaria federal y de nuestra entidad también, genera un espacio de concurrencia de recursos públicos con recursos provenientes de lo que la propia Constitución establece como el sector social de la economía, que es la participación de particulares en temas con fines públicos. Por esa razón me parecía que la respuesta inicial del sujeto obligado, que quedó superada con el informe justificado que presenta posteriormente, se alejaba un tanto de esta nueva realidad que se incorpora y de la que tendremos que estar atentos, sobre todo porque el derecho debe propiciar la adecuada resolución de las conductas sociales, pero cuando el derecho voltea su vista a un lado diferente al de la realidad y se encierra en una dimensión ficticia, corre el riesgo de generar lesiones, y creo que el órgano garante, con la resolución que presenta el señor comisionado, es muy sensible precisamente a esta inquietud y tutela de manera adecuada el interés superior, que es conocer este tipo de información y procurar que la sociedad pueda realizar un proceso de rendición de cuentas adecuado. Por lo correspondiente, anuncio que votaré a favor del proyecto, acompañándolo con una opinión particular al respecto. Muy bien, muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el comisionado ponente. Agradezco la opinión del comisionado Luna. De hecho, platicando precisamente en el prepleno, decíamos que tenemos retos fundamentales, no solamente la reforma en materia educativa, que es precisamente del ámbito de las reformas estructurales. Es preocupante la reforma que tuvimos el año pasado, en febrero, que precisamente esta reforma al artículo 6 constitucional en materia de transparencia y acceso a la información pública nos pone un reto aún fundamental. La reforma que establece que serán nuevos sujetos obligados, sindicatos, partidos políticos, y ese párrafo, que es un reto, creo que es mayor, al decir toda aquella
persona que haga uso de recursos públicos o haga acto de autoridad no es cualquier cosa. Estamos hablando básicamente de dar un seguimiento a 4.7 billones de pesos, entre los cuales van precisamente para el tema de educación. Parte de la reforma en materia educativa plantea, sí es cierto, una posibilidad, y lo dice precisamente ese artículo 3, que la parte de la reforma de la educación será atendida por el Estado, entendiendo por Estado no solamente gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal. En el caso de la información que se pide para el caso de los intendentes, desgraciadamente todos conocemos que los recursos con los cuales trabajan las escuelas de educación básica, media o superior, básicamente son recursos que llegan vía ramo 33, recursos que solamente subsanan los gastos de gasto corriente, no para mantenimiento ni mejora de la escuela, una situación que ha tenido que asumir sociedades de padre de familia, y creo que sí es algo que tendremos que verificar cómo se están aplicando esos recursos que aplican o que aportan los padres de familia, pero tenemos un primer reto, que es verificar y fiscalizar los recursos públicos que están establecidos en el gasto federal. Entonces, para mí, atiendo y comparto la preocupación, pero creo que tenemos un primer reto, que es precisamente verificar, en el caso del Estado de México, los 211,000 millones de pesos, que son el presupuesto de egresos de la Federación, y obviamente los que competen en materia educativa. En ese sentido, precisamente una inquietud que estaba por parte del comisionado era: ¿qué pasa con la parte de la inexistencia? Bueno, nosotros atendimos en el estudio como primer fundamento, ¿sí?, que hay una inexistencia, que así lo dice, en este caso, el sujeto obligado, por vía petición que hacen a la escuela. Lo atendemos con el informe justificado, subsanamos precisamente la información que requiere y damos salida precisamente al acceso a la información que demanda el recurrente. Y obviamente tenemos que garantizar en el estudio tanto la situación de inexistencia que se puede dar, como en el caso del informe justificado, que ya subsana y por eso se sobresee el recurso. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Yo no debiera de intervenir, pero me provocan. A ver. Bueno, yo soy abogado, todo el mundo sabe, y muy abogado. Entonces, no quiero dejar de decir que en este caso el recurrente inicialmente solicita, y leo textualmente: quiero saber cuáles son las actividades laborales designadas a los intendentes por jornada de trabajo dentro de la escuela primaria tal. Entonces, bueno, en derecho procesal, tratándose de un recurso de revisión como es es un medio de impugnación que tiene el particular, y a mí me parece que sí es muy importante la reforma constitucional en materia de educación, es muy importante los presupuestos que manejan los sujetos obligados. Todo lo que se ha dicho aquí es muy valioso. Sin embargo, bueno, como abogado yo no puedo dejar de decir que la litis, aunque no es un término correcto, porque para que haya litis tendría que ser jurisdiccional y tendría que haber un actor, un demandado y un juzgador que esté arriba. Entonces, bueno, nosotros de todas formas, me parece, desde mi punto de vista, que realizamos funciones cuasi jurisdiccionales. Y aunque no existe el término de litis como tal en derecho procesal, yo he discutido mucho aquí que hay que acotar tanto los considerandos como los resolutivos de una resolución, atendiendo a la solicitud de información, al motivo de inconformidad y al informe de justificación que presenta el sujeto obligado. Entonces, a mí me parece que hay que ser muy cautelosos, a lo mejor esa sería mi posición, ¿no? Hay que ser como que muy cautelosos en cuanto a acotar ese sentido de la resolución, porque si bien es cierto, la transparencia, el DAI es para efectos de rendición de cuentas del Estado mexicano, y ahora hablamos de un sistema nacional de transparencia donde está subido el sistema nacional de fiscalización, el sistema nacional de archivos, que apenas está en proceso, está el INEGI, el sistema nacional de información, de fiscalización. Todo nos lleva a esa parte final de la reforma constitucional, al artículo 6 del 7 de febrero del año pasado, donde siempre lo repito porque me gusta mucho, que concluye diciendo que es para efectos de rendición de cuentas del Estado mexicano. Entonces, creo yo que
que hay que ser muy cuidadosos en eso de acotar la litis, entre comillas, porque ya dije que no es el término exacto para estos efectos, en las resoluciones. Todo es importante, todo es cierto, todo abona, todo suma en este tema, pero hay asuntos muy perfectamente definidos, ¿no? Y creo que vale la pena hoy dejarlo en la mesa porque también es un tema de reflexión. De repente nos vamos a otros asuntos que finalmente ya no fueron motivo de inconformidad o ya no fueron inclusive motivo de la solicitud de información. En este caso me parece muy claramente, hacen la solicitud, contesta mal el sujeto obligado, en el motivo de inconformidad aporta datos adicionales y en el informe de justificación se satisface la pretensión del recurrente. Procesalmente para mí eso es muy valioso. Y bueno, quería dejarlo en la mesa, porque procesalmente, para efectos del recurso de revisión, el recurrente lo que busca es satisfacer su pretensión, y su pretensión es que le des la información, y ya se le dio la información. Por eso es que queda sin materia el recurso y por eso me alcanza para sobreseer, independientemente de que, insisto, todo es importante, pero sí me gusta así como que procesalmente acotar algunos asuntos. Muy bien. Secretaria, por favor, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1048 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. A favor, con opinión particular enfatizando precisamente la respuesta incorrecta inicial del sujeto. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1048, sobreseyendo el mismo, emitiendo opinión particular el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Muy bien, gracias. Haremos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1056, remitido por mí a este pleno. El sujeto obligado es el municipio de Atizapán de Zaragoza y propongo modificar la respuesta. Si no hay opinión, por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1056 que remite la comisionada presidenta. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. A favor del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1056, modificando la respuesta del Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza. Muy bien, gracias. Es el turno del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1058, 1062 y 1065 que remite la comisionada Eva Abaid Yapur. En este caso, el sujeto obligado es la Secretaría de Cultura del Estado de México y la comisionada ponente propone confirmar la respuesta. Si no hay comentario, por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados ya mencionados por la comisionada presidenta. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución de los recursos de revisión acumulados 1058, 1062 y 1065, confirmando la respuesta de la Secretaría de Cultura del Estado de México. Muy bien. Haremos lo propio con el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1059 y 1063, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. En este caso, el sujeto obligado es la Secretaría de Cultura del Estado de México y el comisionado ponente propone confirmar la respuesta. Si no hay comentario alguno, por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1059 y 1063 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Eva Abaid Yapur. A favor. Comisionado José Guadalupe Luna Hernández. En los términos del proyecto. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución de los recursos de revisión acumulados 1059 y 1063, confirmando la respuesta de la Secretaría de Cultura del Estado de México. Muy bien. Es el turno del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1060 y 1064 que yo misma someto a consideración de este pleno. En este caso, el sujeto obligado es la Secretaría de Cultura del Estado de México y propongo confirmar la respuesta. Pregunto si hay algún comentario. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1060 y 1064. Comisionada Abaid.
A favor. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución de los recursos de revisión acumulados 1060 y 1064, confirmando la respuesta de la Secretaría de Cultura del Estado de México. Muy bien, hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1083, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. En este caso, el sujeto obligado es la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y el comisionado ponente propone el sobreseimiento. Si no hay comentario, por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1083 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Eva Baidiapur. A favor. Comisionado José Guadalupe Luna Hernández. En los términos del proyecto. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1083 interpuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, sobreseyendo el mismo. Muy bien. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1085, remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur. En este caso, el sujeto obligado es la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal y la comisionada ponente propone modificar la respuesta. Si no hay comentario, por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1085 que remite la comisionada Abaid. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1085, modificando la respuesta de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal. Muy bien. Haremos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1088, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Toluca y el comisionado ponente propone revocar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1088. Comisionada Eva Baidiapur. A favor. Comisionado José Guadalupe Luna Hernández. En los términos del proyecto. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1088, revocando la respuesta del Ayuntamiento de Toluca. Muy bien. Haremos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1093 que yo misma someto a consideración de este Pleno. En este caso, el sujeto obligado es la Secretaría de Finanzas y propongo confirmar la respuesta. Tiene el uso de la palabra el comisionado Luna. Gracias, comisionada presidenta. En este proyecto, desde luego, comparto la resolución y el proyecto en sus términos, en virtud de que los elementos que forman parte del expediente efectivamente conducen a que se resuelva adecuadamente de esta manera. Sin embargo, este recurso precisamente es el que se relaciona con el que discutimos al inicio de la sesión y precisamente me genera una fundada preocupación porque en el caso en estudio en este momento, la persona que requirió la información inicialmente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana en ese entonces, actuó bajo aquel criterio de la presunción de legalidad de la actuación del agente público. La respuesta inicial de la Secretaría, remitiéndolo a otra instancia para presentar su solicitud, en lugar de impugnarla, de inconformarse por ella, la adoptó como una decisión veraz, válida, objetiva, sustentada, y atendiendo a esa recomendación, acudió a la instancia a la que se le recomendaba presentar de nueva cuenta la solicitud y para sorpresa de la persona, ahora que conozca la resolución, la respuesta es nula. Esto creo que nos debe de conducir a reflexionar con mucha profundidad sobre la veracidad de algunos informes justificados, sobre todo cuando la naturaleza de las funciones públicas de la autoridad se relacionan directamente con los actos que debieron de haber sido documentados y sobre los cuales se está requiriendo la información. Lo señalo como precedente porque acabamos de aprobar, y yo lo hice en esos términos, diferentes recursos relacionados con la Secretaría de Cultura que se declaró incompetente, sin documento alguno relacionado con esta solicitud, y se recomienda reconducir al solicitante ante otra dependencia. Esperemos que en el transcurso de algunos meses
no tengamos que estar resolviendo un procedimiento como este, en el que la nueva dependencia a la cual se reconduce a la persona no cuente o no aporte la documentación requerida, porque entonces ello implicaría una cadena que se está constituyendo desde el punto de vista de la autoridad para obstaculizar el ejercicio de la persona al derecho de acceso a la información. Estoy en los términos del proyecto porque me parece que magistralmente se resuelve a partir de lo que obra en el expediente. Muy bien, muchas gracias. Aprecio mucho los comentarios porque la verdad es que, insisto, este diálogo respetuoso y profesional enriquece mucho los proyectos, enriquece los criterios y nos enriquece como pleno de este Infoem. Nada más quiero hacer una precisión. En este caso, el recurrente inicialmente solicita, y voy a leer textual porque es muy breve y además solamente se divide en dos partes. Solicito saber si existe algún documento, acuerdo, decreto, ley, reglamento circular por el que se determine brindar seguridad a ex servidores públicos como ex gobernadores, ex procuradores, ex secretarios u otros. Punto. Esa es la primera parte de la solicitud. Asimismo, solicito saber si existe algún documento en donde se determine otorgar una pensión a estos exfuncionarios, en especial a exgobernadores por el desempeño de su cargo. Punto. Los requisitos para tener derecho a la misma y a cuánto ascienden dichas pensiones. De existir dichos documentos, solicito copia por Infomex. Sin costo de ambos documentos. Gracias. Para mí fue relativamente sencillo emitir el proyecto de resolución en los términos que lo estoy presentando, porque, bueno, el particular simplemente solicita marco normativo. Y, por un lado, marco normativo de seguridad. Tenemos la certeza de que ya la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana dio respuesta a la solicitud referida a la seguridad de servidores y exservidores. Está en el proyecto de resolución. Entonces, se satisface la pretensión del recurrente en cuanto a la primera parte de la solicitud, porque él pregunta normatividad relativa a seguridad y se le dio. O sea, sí hay una respuesta correcta, puntual, completa en ese sentido. Por lo que hace a la segunda parte, en realidad se le orienta, porque además la Secretaría de Finanzas no tiene fuente obligacional para definir una pensión de cualquier ex servidor público, sea gobernador o sea intendente. Quien sí tiene fuente obligacional es el ICEMIM, y el ICEMIM, bueno, todos sabemos, su naturaleza jurídica es un organismo descentralizado que tiene personalidad jurídica, patrimonio propio, se rige por su propia ley, otorga pensiones con base en las aportaciones de seguridad social que de manera tripartita hace el mismo patrón, el trabajador, y bueno, en los términos absolutamente legales. Entonces, bueno, por eso mi ponencia es que hacemos el proyecto justamente en el sentido de confirmar la respuesta, porque me parece que se satisface la pretensión del recurrente en la primera parte y en la segunda parte se orienta correctamente, porque quien tiene fuente obligacional es un organismo descentralizado que tendrá la obligación de dar respuesta y que vigilaremos que se dé la respuesta correcta. Muy bien, por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1093 que remite la comisionada Román. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1093, confirmando la respuesta de la Secretaría de Finanzas. Muy bien, gracias. Es el turno del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1103, 1104 y 1105, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. En este caso, el sujeto obligado es la Secretaría de Comunicaciones y el comisionado ponente nos propone confirmar la respuesta. Si no hay comentarios, por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados ya mencionados, que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución de los recursos de revisión acumulados 1103, 1104 y 1105, confirmando la respuesta de la Secretaría de Comunicaciones. Muy bien, gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión acumulados
1115 y 1116 que yo misma someto a consideración de este Pleno. En este caso, el sujeto obligado es el Poder Judicial del Estado y propongo modificar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión acumulados 1115 y 1116. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución de los recursos de revisión acumulados 1115 y 1116, modificando la respuesta del Poder Judicial del Estado de México. Muy bien, gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión de los recursos de revisión acumulados 1126 y 1127 que yo misma someto a consideración de este Pleno. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Chimalhuacán y propongo el desechamiento. Tiene el uso de la palabra el comisionado Luna. Estoy en los términos del proyecto. Sí. Solamente lo acompañaré de una opinión particular que mucho precisamente va a corresponder con una parte de lo que se argumenta en un proyecto de resolución que se discutirá más adelante, que usted presenta, en el que me parece que se precisa con mucha claridad la diferencia del derecho de petición distinto al de acceso a la información. Creo que podría eso acompañar esta resolución y en esos términos lo formularé. Muy bien, muchas gracias por el comentario. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1126 y 1127 que remite la comisionada presidenta Josefina Román Vergara. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. En los términos del proyecto, con opinión particular. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado, le informo que se aprueba por unanimidad, emitiendo opinión particular el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, la resolución de los recursos de revisión acumulados 1126 y 1127, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Chimalhuacán y desechando los mismos. Muy bien. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1128 que también yo misma someto a consideración de este Pleno. En este caso, el sujeto obligado es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano y propongo modificar la respuesta. Si no hay comentario, por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1128 que remite la comisionada presidenta. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1128, modificando la respuesta de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1161 que yo misma someto a consideración de este Pleno. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Tlalnepantla de Vaz y propongo revocar la respuesta. Tiene el uso de la palabra el comisionado Luna. Muchas gracias, comisionada presidenta. Advierto que es sumamente importante el contenido del proyecto de resolución al explicar la diferencia entre el derecho de petición y el de acceso a la información. Esto contribuye desde luego a fortalecer la misma cultura general de discusión, de transparencia, a orientar al propio ciudadano. Creo que este órgano garante no solamente debe de enfatizar sus funciones a la revisión de los procedimientos, sino debemos de asignar un espacio importante de tiempo y de trabajo para la mejor difusión del derecho, y con una resolución como la que se presenta me parece que se contribuye a ello, en beneficio desde luego de la sociedad. Muchas gracias. Agradezco mucho y valoro los comentarios, comisionado Luna. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1161 que remite la comisionada presidenta. Comisionada Eva Baid Yapur. A favor. Comisionado José Guadalupe Luna Hernández. En los términos del proyecto. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1161, revocando la respuesta del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Vaz. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1179, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. En este caso, el sujeto obligado es el Instituto de Salud del Estado de México y el comisionado ponente propone confirmar la respuesta. Si no hay comentarios, por favor, secretaria.
Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1179 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. En los términos del proyecto, señora secretaria. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1179, confirmando la respuesta del Instituto de Salud del Estado de México. Muy bien. A continuación, en el punto 26 del orden del día, solicitan la acumulación de los recursos 1210, 1211, 1212, 1213, 1214 y 1215 y 1216 al recurso de este punto, que corresponde al 1182 que presenta la comisionada Eva Baid Yapur. Muy bien, en vista de que el proyecto al recurso de revisión 1182 ya ha sido presentada por la comisionada Eva Baid Yapur, pero entiendo que hay elementos para la acumulación en estos otros recursos. Primero votaremos la acumulación de este mismo asunto para después votar el proyecto de resolución ya de los recursos acumulados. Nada más, secretaria, por favor, ¿es 1210? Sí. Los digo, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215 y 1216. Interpuestos todos en contra del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Vaz. Todos estos se acumulan al 1182. Es correcto. Muy bien, entonces pido a mis compañeros nos manifestemos sobre la acumulación de estos recursos 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215 y 1216 que se acumularían al 1182 que corresponde a la comisionada Eva Baid Yapur. Comisionada, le informo que una vez recabada la votación económica respecto a la aprobación de la acumulación de los recursos de revisión ya mencionados, se aprueba dicha acumulación por unanimidad. Muy bien, ahora sí es el turno del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1182, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215 y 1216, remitido por la comisionada Eva Baid Yapur. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Tlalnepantla de Vaz y la comisionada ponente propone revocar la respuesta. Si no hay comentario, por favor. Tiene el uso de la palabra el comisionado Luna. Solo para efectos de tener certeza, el segundo resolutivo establece el ordenar al sujeto obligado a entregar al recurrente el informe mensual que contiene el disco 4, correspondiente a abril de 2015. En el caso del resto de los expedientes acumulados, de los recursos acumulados, mi pregunta consiste en señalar si se trata del mismo disco o es información adicional. Checamos. Hacemos un receso en este momento. Se solicitó el receso para poder puntualizar en específico su pregunta. Son diferentes los discos, se haría así puntualizar en cada uno de los resolutivos para poder así llevarlo a cabo. Gracias. Entonces, secretaria, por favor, antes de tomar la votación, nada más precisar que a petición del comisionado Luna, la comisionada ponente modificaría, más bien haría una precisión en cuanto a la documentación a entregar en el resolutivo segundo del proyecto de resolución que se presenta hoy. Bien, con esa precisión, tome por favor la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1182, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215 y 1216 con las precisiones hechas. Comisionado Luna. En los términos del proyecto con las modificaciones anunciadas. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución de los recursos de revisión acumulados 1182, 1210, 1211, 1212, 1213
1214, 1215 y 1216, revocando la respuesta del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Vaz con las modificaciones expuestas por la ponente. Muy bien. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1195 que yo misma someto a consideración de este Pleno. El sujeto obligado es la Secretaría de Finanzas y propongo confirmar la respuesta. Pregunto a mis compañeros si hay algún comentario. Si no, Secretaria, por favor. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1195 que remite la comisionada presidenta. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1195, confirmando la respuesta de la Secretaría de Finanzas. Muy bien. Estamos entonces en el bloque de negativas de información y desechamientos por recursos extemporáneos o anticipados. Así, en el punto 28 del orden del día se presentan diversos proyectos de resolución de los siguientes recursos de revisión. Como es la costumbre, los listaré todos en una para que se tome la votación en conjunto, salvo que haya que separar alguno para análisis y discusión. Me refiero al recurso de revisión 1078 remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Zumpahuacán y, al ser negativa, propone la comisionada ponente ordenar entrega de información. En el recurso de revisión 1079 ha sido remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. El sujeto obligado es el municipio de Ecatepec de Morelos y, al tratarse de una negativa, el comisionado ponente propone ordenar entrega de información. En el recurso de revisión 1134, remitido también por el comisionado Javier Martínez Cruz, el sujeto obligado es el municipio de Otzolotepec y, al tratarse de negativa, también propone ordenar entrega de información. En el recurso 1191, que yo misma someto a consideración de este Pleno, el sujeto obligado es el municipio de Nicolás Romero y, al ser negativa, igualmente propongo ordenar entrega de información. Pregunto a mis compañeros si desean separar alguno en particular para análisis o discusión, o los podemos votar en bloque. Muy bien, secretaria, tome por favor la votación en bloque. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto de los proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes al bloque de negativas de información y desechamientos por recurso extemporáneo anticipado, de los cuales ya ha dado lectura la comisionada presidenta. Comisionada Eva Baid Yapur. A favor de todos los proyectos. Comisionado José Guadalupe Luna Hernández. En los términos de todos los proyectos. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueban por unanimidad las resoluciones de los recursos de revisión del bloque de negativas de información y desechamientos por recurso extemporáneo en los términos expuestos, siendo todos ellos negativas y ordenando la entrega de la información respectiva. Muy bien. Estamos en el punto 29 del orden del día relativo a la presentación por parte de la Secretaría Técnica del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. Por lo tanto, secretaria, téngase por presentados. Así, pasamos al punto de asuntos generales. Hemos listado 5 puntos de asuntos generales y entonces me referiré al primero de ellos, que es la reforma al reglamento. Voy a dar lectura nada más al documento. Bueno, en principio solicito la dispensa de todo el documento amplio, pero el acuerdo del Pleno de Transparencia sería por el cual se reforman los artículos 10, fracciones 11ª, 24ª y artículo 41, fracciones 10ª, 11ª y 25ª del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios. 26ª. Sí, perdón, 26ª del artículo 10. En estas condiciones también quiero que quede anotado que este documento ha sido previamente analizado, discutido y fue aprobado en la Comisión de Asuntos Jurídicos de este mismo instituto en sesión anterior. Entonces, si les parece bien, someto a su consideración la reforma al reglamento en estos términos. Bien. Si no hay comentarios, por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto
del acuerdo que emite este instituto, por el cual se reforman los artículos 10, fracción 11ª, 26ª y a las fracciones 10ª, 11ª y 25ª del artículo 41 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios. Comisionada Eva Baid Yapur. A favor. Comisionado Luna. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad el acuerdo de las reformas del reglamento interior ya mencionado. Bien, nada más entonces que se incluya en el acuerdo, se instruya a la dirección jurídica de este instituto para su correspondiente publicación en Gaceta de Gobierno. Comisionada, entonces el acuerdo quedaría en los términos de que se aprueba por unanimidad el reglamento y se instruye a la dirección jurídica a hacer la publicación respectiva. Muy bien, gracias. El segundo punto de asuntos generales que fue listado en el orden del día corresponde a la aprobación del acuerdo de este pleno por el cual se expiden los lineamientos para el registro y control de las declaraciones de situación patrimonial y se agrega y de interés de los servidores públicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios. También quiero referir en este caso, como en el anterior, que bueno, todos sabemos que una vez que se da la reforma a la Ley de Responsabilidades Estatal, se agrega a la manifestación patrimonial también la declaración de conflicto de interés. Entonces, a fin de hacer congruente nuestra normatividad con esta reforma a la Ley de Responsabilidades, este documento también ya ha sido ampliamente analizado, discutido y aprobado en la Comisión de Asuntos Jurídicos de este mismo instituto, por lo cual les pido a mis compañeros manifiesten el sentido de su voto. Katy. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto de la aprobación del acuerdo por el cual se emiten los lineamientos de registro y control de situación patrimonial y se agrega la declaración de conflicto de intereses en virtud de la reforma a la Ley de Responsabilidades del Estado de México. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad el acuerdo ya referido y se instruye su publicación. Nada más. No, así. No, porque son lineamientos, Katy. Muy bien. Sí, que se instruya a la dirección jurídica su correspondiente publicación en la Gaceta del Gobierno. Comisionado, entonces el acuerdo quedaría, se aprueba por unanimidad y se instruye a la dirección jurídica para la publicación respectiva. Muy bien. Es el turno del punto 3 que se ha relacionado en asuntos generales relativo a una fe de ratas. Daré lectura porque este asunto no ha sido tratado en comisión y bueno, ya también hace un momento lo comentaba con los comisionados que integran este pleno, que necesitamos una fe de ratas del acuerdo del Infoem por el cual se determina sede auxiliar en el municipio de Metepec, México, que fue publicado en la Gaceta del Gobierno número 5 de fecha 7 de julio de 2015, en razón de que hay una imprecisión en el domicilio que se señaló justamente en este acuerdo publicado en Gaceta. En general, se ubicaba el domicilio como Avenida José María Pino Suárez, número 111, Colonia La Michoacana, código postal 52.166, en el municipio de Metepec, Estado de México. Debemos hacer la corrección porque el domicilio, una vez que fue consultado al municipio, el domicilio es Pino Suárez, sin número, actualmente carretera Toluca-Ixtapan, número 111, Colonia La Michoacana, código postal 52.160, en el municipio de Metepec, Estado de México. Para efectos legales es muy importante hacer la corrección y también una vez que se apruebe tendremos que hacer la correspondiente publicación en Gaceta de Gobierno. Por favor, secretaria. 52.166 es el código postal. Sí, con esta precisión, secretaria, tome por favor la votación.
Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto de las federatas al acuerdo del Infoem por el que se determina sede auxiliar, publicado en la Gaceta de Gobierno el 7 de julio del presente año, con la finalidad de precisar el domicilio correcto de esta sede auxiliar. Muy bien. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad las federatas del acuerdo del Infoem por el que se determina sede auxiliar y se instruye a la dirección jurídica para que lleve la publicación correspondiente. Exactamente, gracias. Es el turno de las acumulaciones. Por favor, secretaria. Comisionados, se proponen las siguientes acumulaciones para su aprobación. El primero sería de los recursos 1170 y 1171 interpuestos en contra de la Procuraduría para la Defensa del Colono y acumularía la comisionada Román. El segundo, Yo. el siguiente bloque sería de los recursos 1197 y 1198 en contra de la Secretaría de Finanzas y acumularía la comisionada Abaid. El recurso 1200 y 1201 acumularía el comisionado Javier Martínez Cruz. Y finalmente los recursos de revisión 1222, 1223, 1224 y 1225 acumularía la comisionada Abaid. Muy bien. Asumo que ya los coordinadores lo vieron. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. En ese orden de ideas, comisionados, les pregunto el sentido de su voto para aprobar las acumulaciones ya referidas. De manera económica. Una vez recabada la votación económica, se acuerda por unanimidad aprobar las acumulaciones ya mencionadas. Muy bien. El último punto, listado de asuntos generales, es la formalización de la ponencia del comisionado Luna. Afortunadamente ya está con nosotros integrando este pleno. Otra vez bienvenido, comisionado. Y entonces, por favor, secretaria, se instruye a la Dirección de Informática para que en el SAIMEX se abra la ponencia del comisionado y se haga el turno correspondiente de los recursos con la terminación de los dos números que le corresponda. ¿Cuáles? 3 y 8. 3 y 8. Muy bien. Comisionada, el acuerdo quedaría, se instruiría a la Dirección de Informática para que realice las gestiones necesarias y se abra el turno correspondiente en el SAIMEX para que se turnen al comisionado José Guadalupe Luna Hernández los recursos de revisión con terminación 3 y 8. Muy bien. Muchas gracias. Siendo las 12:49 de este día 14 de julio de 2015, damos por concluida la 26ª sesión ordinaria de este pleno. Muchas gracias a todas y todos. Gracias.